Buenas chicos, de nuevo nos conectamos por este medio para poder explicar un nuevo tema. En este caso lo que vamos a explicar son los hidrocarburos. Sí, como bien dice la hoja, los hidrocarburos son sustancias formadas por carbono e hidrógeno. Sí, dependiendo de cómo estén conectados, es decir, cómo estén unidos, van a tener una clasificación. ¿Sí? La clasificación va a ser en saturados e insaturados. En base a eso, como ven, hay otros nombres. Los que estén saturados, ¿sí? Saturados quiere decir que todas sus uniones son o con carbono o con hidrógeno. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, vamos a decir que los saturados tienen la máxima cantidad de hidrógeno que podrían tener. ¿Sí? Entonces, los saturados son alcanos. En este caso, los alcanos, como acá vemos, ¿sí? Están formados, ¿sí? por carbono, que serían las pelotitas negras, ¿sí? El enlace, ¿sí? O sea, la unión covalente sería el palito rosa, y los hidrógenos serían estos que parecen conitos. Acá saco uno, ¿sí? Ven que parece un conito, ¿sí? Naranja, estos serían los hidrógenos. Entonces, como nosotros vemos, ¿sí? Los alcanos, ¿sí? son moléculas saturadas porque sus uniones son carbono-carbono, ¿sí? una unión, y todo lo demás está completo por hidrógenos, ¿sí? Es decir, que tienen la máxima cantidad de hidrógeno que podrían tener. Bien, y dentro de los insaturados a diferencia de estos, tienen menos cantidad de hidrógenos que la que tiene un saturado, ¿sí? Están los alquenos y los alquinos. ¿Cómo se diferencian? Los alquenos tienen un enlace doble, ¿sí? A diferencia de los alcanos, ¿sí? El alcano tiene un enlace simple, este puede tener uno o varios enlaces dobles, ¿sí? O sea, dos uniones entre carbonos-carbono. Bien, y después está insaturado porque tiene menos de la cantidad máxima de hidrógenos que puede tener, ¿sí? Fíjense que el alcano tiene 3 en cada carbono, en cambio un alqueno tiene 2 en cada carbono. ¿Sí? Y por último, el alquino tiene 3 enlaces, ¿sí? Como acá ven, tiene 1, 2, 3 enlaces, ¿sí? Y ven que tiene mucha menos cantidad de hidrógenos, ¿sí? Entonces, estas tres formas, ¿sí? son los hidrocarburos. Alcanos con enlaces simples y todo lo demás con hidrógeno. Alqueno, un enlace doble y luego hidrógenos, y alquinos, uno o más enlaces triples. Bien, hoy solamente vamos a tratar los alcanos, ¿sí? Y un aspecto a tener en cuenta de los alcanos es la fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? Es una manera más rápida de poder decir qué cantidad de carbonos y de hidrógenos tiene un alcano. En este caso la fórmula molecular es CN. N es un número entero que corresponde a la cantidad de carbonos. En este caso nosotros tenemos esta molécula chiquita que sería 2. Y la cantidad de hidrógeno es N por 2. ¿Sí? Por lo tanto yo tendría 2. Sería 2 por 2 más 2. Entonces 2 por 2, 4 más 2, 6. Entonces yo diría que la fórmula molecular de este sería CN. N es el número de carbono 2. Y H, 6. 2 por 2, 2 más 2, 6. 2 por 2, 4 más 2, 6. Disculpen eso, ahí hice de nuevo la cuenta. Sí, entonces vemos que tiene 2 carbonos y 3 acá y 3 acá hidrógenos. ¿Sí? 6 hidrógenos. Bien, de esa manera hago la fórmula molecular. Ahora pasemos a la nomenclatura. Sí, como dijimos, los alcanos tienen todas uniones simples. ¿Sí? En la hoja nosotros vamos a representar con uniones covalentes simples, que recuerden que son las uniones. ¿Sí? Para poder nombrar los alcanos hay varias reglas. ¿Sí? Nosotros vamos a ir dividiéndolas y vamos a ir nombrando. Para poder nombrar necesitamos sí o sí esta tablita. Después yo se la voy a subir al Classroom, donde ustedes la van a poder tener. ¿Sí? Y van a poder ir comparando con esta tablita cómo ir nombrando. Entonces empecemos. ¿Sí? Vieron que acá marqué con distintos colores las reglas para poder ir dándonos una idea de lo que vamos haciendo. Bien, empecemos con la regla 1. La regla 1 es determinar cuál es la cadena más larga de carbonos. Bien, como ustedes ven acá, ¿sí? Nosotros tenemos, o sea, un alcano
que tiene muchos carbonos, ¿sí? Y van en distintas direcciones. Puede ser así, puede ser así, puede ser así. ¿Sí? Nosotros eso lo tenemos que determinar a ver cuál es su cadena principal. Entonces, para determinar esto tenemos que contar desde carbono con 3 hidrógenos hasta todos los carbonos con 3 hidrógenos que haya, siempre siguiendo las uniones simples que haya. Bien, entonces vamos a empezar desde acá hasta todos los H3 que haya y luego se puede hacer lo mismo desde aquí hasta todos los que haya. Entonces empecemos CH3, CH y CH3 dejando todo esto afuera. Ahí sería esta cadena chiquita y esto me quedaría fuera. Bien, esta cadena tiene 3 carbonos. Vamos a seguir. Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos y 5 carbonos. Bien, esta sería mi cadena, este quedaría afuera y estos 3 afuera. Bien, hasta ahora tengo una cadena de 3, una cadena de 5. Ahora vamos a contar lo lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Bien, entonces tendríamos una de 3, una de 5 y una de 6. En este caso, la que tiene mayor cantidad de carbonos sería esta que contiene 6. ¿Sí? También, si nosotros contamos desde acá hacia allá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También, si cuento de acá hacia allá, tendría 3 cadenas con 6 carbonos. Por lo tanto, tengo 4 formas de contar la cadena. Como tengo 2 que son lineales y es la forma más fácil, ¿sí? Para poder nombrar un alcano, lo que voy a hacer es marcar la cadena que es lineal. Bien, entonces la regla 1, que es la de marcar la cadena que tenga mayor cantidad de carbonos, nosotros teníamos varias de 6, marcamos la que se nos hace más fáciles. Bien, esta es la forma lineal, es la más fácil de poder marcar una cadena principal. Bien, entonces yo ahora tengo dos partes en esta cadena. Tengo una cadena principal y los sustituyentes. Los sustituyentes se llama a lo que me queda fuera de la cadena principal. Entonces, regla 1, encontrar la cadena principal, ya la hicimos. Regla número 2, enumerar los carbonos de la cadena principal. Ahora lo que tengo que hacer es darle números a estos carbonos. ¿Cómo los voy a enumerar? Bueno, tengo que tener en cuenta qué sustituyente está más cerca de las dos puntas. Bien, en este caso, si yo empezaría por acá, tengo primer carbono, segundo carbono. En el segundo carbono ya tengo un sustituyente. Si yo empezaría a contar desde este lado, tengo primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto carbono y en el cuarto carbono tengo un sustituyente. Por lo tanto, la ramificación más cerca está de este lado. Entonces, este va a ser mi carbono número 1. ¿Sí? Carbono número 1. Este va a ser mi carbono número 2. Este que está acá, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Bien, de esta manera puedo enumerar, ¿sí?, los carbonos de la cadena principal. Hasta acá la regla 1, encontrar la cadena principal. La regla 2, enumerar los carbonos de la cadena principal. Ya estamos listos. Como ven, tenemos las mismas moléculas, con excepción de esta. Así que, como ya tenemos regla 1 y regla 2, en la regla 3 ya vamos a tener marcado lo mismo. ¿Sí? Ya tenemos la cadena principal. Bien, hacemos lo mismo con la regla 4. ¿Sí? Y le otorgamos los números a los carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo mismo hago con este. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, en la regla 3 lo que vamos a hacer es identificar los sustituyentes y darles nombres, ¿sí? Recuerden que para darles nombres necesitamos la tablita, ¿sí? Entonces, primero vamos a identificarlos. Bueno, entonces tengo este sustituyente, ¿sí? Y este sustituyente. Bien, fíjense que este sustituyente, que es más largo que este, no lo pongo por separado, sino todo junto. ¿Sí? Todo este es un sustituyente y este solito es otro sustituyente. Bien, una vez que los identifico, ¿sí?, ahora los tengo que nombrar. Bien, entonces para nombrarlos
voy a tener en cuenta la tablita. ¿Sí? Vamos a ponerla por acá. Bien. Con esta tablita, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es darle un nombre a esos sustituyentes. ¿Sí? Entonces, ¿el nombre cómo va a estar determinado? Primero, por el número de carbonos. Depende del número de carbonos que tenga mi sustituyente, voy a tener un prefijo, ¿sí? Que prácticamente es el nombre que se le atribuye a cada cantidad de carbonos. Y a continuación de este prefijo le voy a poner la terminación de cuando es un sustituyente, que la terminación es il, ¿sí? IL. ¿Está bien? Entonces miro mis sustituyentes, ¿sí? El primero que tengo, ¿sí? Como acá tengo el carbono 1, empiezo por este, tiene un solo carbono. Entonces me fijo, número de carbonos 1, prefijo met. Bien. ¿Cómo va a ser el nombre para este? Met. ¿Sí? Y le voy a otorgar la terminación de un sustituyente, es il. Entonces este sustituyente se va a llamar metil. Bien, miro el sustituyente de abajo, tiene 1, 2 carbonos. Me fijo, número de carbonos 2, prefijo et. Y le agrego el nombre para el sustituyente, ¿sí? Lo que lo determina como un sustituyente, ¿sí? El il. Entonces tengo un sustituyente metil y otro sustituyente etil. Bien, hasta acá ya tengo la regla 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo identifico cada sustituyente. Pero para poder terminar necesito otorgarle un número a estos sustituyentes. ¿Qué número le voy a otorgar? El número al carbono de la cadena principal que están unidos. En este caso, este CH3 y este carbono está unido al carbono 2. 1, 2, acá tengo la unión, está unido al carbono 2. Entonces, este va a ser, vamos a ponerlo con el color acá del número, va a ser un 2-metil. ¿Sí? Y en este caso, el etil está unido al carbono 3, entonces va a ser un 3-etil. ¿Sí? El número que se le atribuye a la ramificación no está determinado por el número de carbonos, sino por el número del carbono al que está unido este sustituyente. ¿Sí? Como el metil está unido al carbono 2 de la cadena principal, 2-metil, el etil está unido al carbono 3 de la cadena principal, 3-etil. Bien, entonces ya identifiqué cuáles son mis sustituyentes, ¿sí? O ramificaciones, puede ser cualquiera de los dos nombres. Ya le identifiqué el número y ya le puse el nombre. Bien, ahora en la regla número 4 lo que vamos a hacer, ¿sí? Es nombrar, ¿sí? Nombrar toda la cadena como si fuera una. Bien, o sea, otorgarle solo un nombre a la cadena principal. ¿Sí? Para eso vamos a nombrar primero las ramificaciones, ¿sí? O sustituyentes. Para ubicarlos, para nombrarlos todo en uno hay que tener en cuenta el orden alfabético, o sea, con qué letra empiezan, cuál está primero en el alfabeto, ¿sí? Y luego el nombre de la cadena principal con la terminación que corresponde. Bien, empecemos con las ramificaciones. Yo tengo dos ramificaciones. Bien, las tengo que nombrar en orden alfabético. Entonces me fijo, metil, etil. ¿Cuál está primero en el alfabeto entre la M y la E? Es la E. Entonces voy a empezar nombrando el etil. ¿Sí? Entonces vamos a decir, primera ubicación está en el carbono 3 de la cadena principal y luego ya paso a nombrarlo. Siempre entre número y letra va un guión, ¿sí? Entonces voy a poner 3-etil. ¿Sí? Recuerden que el il me dice que es una ramificación. Sigo, ¿sí? Con la segunda ramificación, paso al 2. Bien, recuerden siempre que entre letra y número va guión. Metil. Y ahora voy a nombrar la cadena principal, ¿sí? Mi cadena principal en este caso tiene 6 carbonos. Me fijo número de carbono 6, prefijo ex. Bien, entonces voy a poner ex. ¿Sí? Acá, como van a ir dos letras, no hace falta poner guión, ex.
Y como hasta este momento estamos nombrando alcanos, los alcanos siempre la cadena principal va a terminar con el sufijo ano. Entonces, hexano. Bien, de esta manera nosotros terminamos de nombrar toda la cadena como si fuera una sola. ¿Sí? Nosotros en el primer paso dijimos que teníamos dos partes, una cadena principal y un sustituyente, y dos sustituyentes. Pero a la hora de nombrarlos, tenemos que hacerlo como si fuera uno. Entonces tenemos las ramificaciones o sustituyentes que se nombran primero teniendo en cuenta el orden alfabético. Entonces etil, la está primero, 3-etil, 3-etil, 2-metil y la cadena principal que sería un hexano porque tiene 6 carbonos y es un alcano. Bien, acá tenemos otra molécula, sí distinta. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar con las primeras 3 reglas. ¿Sí? Bien, entonces la regla 1, recordemos, era encontrar la cadena principal. ¿Sí? Para eso teníamos que contar desde el primer CH3, puede ser cualquiera de las dos puntas, hasta todos los CH3 que haya. Si empezamos por acá, 1, 2, 3 y 4, esta cadena tiene 4 carbonos, todo esto me queda fuera. 1, 2, 3, 4, 5, acá tengo 5 carbonos, todo esto me queda fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Acá tengo 6 carbonos y y este me queda fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbonos, estos dos, y este me quedan afuera. Si ahora cuento de acá para allá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como dijimos, tenemos una de 6 y después dos de 6 que son iguales. Siempre es más fácil que la cadena principal esté lineal. Entonces marco mi cadena principal, ¿sí? La de 6 que sea lineal porque me resulta más fácil a la hora de nombrar y de encontrar los sustituyentes. ¿Sí? Segundo paso, enumero. ¿Sí? Recuerden que acá de estos dos carbonos, el que tenga la ramificación más cerca, ¿sí? O el sustituyente más cercano, va a ser el que tenga el número 1. Entonces, si empiezo desde acá, 1, 2, 3, en el tercer carbono tengo dos sustituyentes, 1, 2, en el carbono 2 tendría el primer sustituyente. Como 2 es más chico que 3, este va a ser mi carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Bien, ya tengo hasta acá la regla 1 y la regla 2. La regla 3 era encontrar los sustituyentes y nombrarlos. Bien, tengo uno, tengo otro y acá hay otro. Bien, recuerden cómo los nombraba. Si era ubicación al carbono que están unidos y el nombre teniendo en cuenta la tablita. Bien, entonces vuelve la tablita. Si la ubicación de vamos a empezar por este primero, sería 2. ¿Sí? Y el nombre, como tiene un carbono y es un sustituyente, es metil. ¿Sí? 2-metil. Si ven, es el mismo que nada más que está en el carbono 4. Entonces sería un 4-metil. Y también está en el 4, pero tiene 2 carbonos, por lo tanto sería un 4, como tiene 2 carbonos, etil. Bien, y la regla 4 era nombrar todo como si fuera 1. ¿Sí? Entonces la regla 5 lo que me va a determinar es en este caso que yo tengo dos ramificaciones, ¿sí? Que son iguales. Entonces, cuando tengo dos ramificaciones que son iguales, puedo agregar prefijos. En este caso, cuando son dos iguales, voy a agregar el prefijo di, ¿sí? Que me va a indicar que son dos ramificaciones iguales. Cuando tengo tres ramificaciones iguales, puedo agregar el prefijo tri, que me va a indicar que son tres ramificaciones iguales. Y cuando tengo cuatro ramificaciones iguales, puedo poner tetra. Entonces, en este caso, recuerden que para nombrarlo todo, tengo que poner primero la que esté en menor orden alfabético. Entonces, voy a poner etil, que está primero.
voy a empezar como 4, ¿sí? 4 etil. Y ahora nombro las otras dos. ¿Sí? Voy a poner 2, ¿sí? Porque tengo un metil en el 2 y otro en el 4, coma, 4, cuando hay dos números los divido con una coma, guión, y como me dice la regla número 5, voy a poner el prefijo para decir que hay dos ramificaciones iguales. En este caso es di, ¿sí? Dimetil. ¿Sí? Esto quiere decir que yo tengo dos metiles, uno va a estar en el 2, otro en el 4, y ahora la cadena principal, que es igual a la que teníamos antes, como tiene 6 carbonos va a ser X, y como es un alcano va a terminar con ano. Bien, de esta manera ya vimos cómo nombrar alcanos y las distintas reglas que hay para esto, ¿sí? Con esto hemos terminado.